poco acerca del marco legal nacional e internacional sobre la identidad cultural de los pueblos indígenas en Guatemala. Siguiente diapositiva. El material, sí, se los voy a enviar. Se los voy a enviar. La otra semana empiezo de una vez a enviar el material para que pues ya no se desvelen, ya no terminen el examen a las 2 de la mañana, ahora lo terminen a las 6. Son bromas, hombre. No, para que lo logren terminar rápido y así se vayan a seguir estudiando los demás cursos. Entonces, vamos a empezar. Gracias, Melanie. Hablando un poco sobre identidad cultural. Aquí, pues, puse una definición, la cual a mí me parece, pues, la correcta, ¿va? Que es el conjunto de medios de los cuales un individuo se describe a sí mismo. La identidad cultural, es decir, la identidad que comparte un grupo o una población, pues que implica un sentido personal de lealtad. Los miembros de un grupo étnico muestran su identidad por medio de unos rasgos culturales y pueden cambiar con el tiempo. Esta define la identificación a una comunidad o a su forma de vida. ¿Por qué puse lealtad? Lealtad, pues, o sea, ellos no son desleales a la identidad que tienen. Lealtad también usted le puede tener a su amigo. En este caso, yo le tengo mucha lealtad a la persona que me dio sin ningún centavo para irme a meter a una escuela de privados. Allí pues se ven a los amigos prácticamente en las malas, porque en las buenas cualquiera va a estar con usted. De una vez se lo digo, que en las buenas cualquiera va a estar con usted, pero en las malas pues se ven los amigos y pues traje a colación esta definición como tal. Vamos a hablar un poco acerca del marco legal internacional sobre la identidad cultural de los pueblos indígenas en Guatemala. Estableciendo lo siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver. Marco legal nacional. Allí, pues, usted puede encontrar todo aquel andamiaje jurídico en el cual usted puede, pues, consultar acerca sobre la identidad de los cultural de los pueblos indígenas. Comenzamos ahorita con la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, que es la norma suprema que regula lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas. Dentro de esto, usted puede encontrar la identidad cultural, que por sus elementos, pues va a formar cultura. Pues la ley suprema se basa en la búsqueda de aquella relación de los actos de los ciudadanos encaminados a estos a un correcto desenvolvimiento, procurando el bien común al ser Guatemala una nación pluricultural, multilingüe, multiétnica y unipersonal, así como hablábamos el primer día de clase. O sea, la mayoría de textos les van a mencionar 3 rasgos, a grosso modo. En cambio, yo adopté otro rasgo. ¿Por qué lo adopté? Porque lo vi prácticamente en la opinión consultiva 1999-95. ¿Por qué lo vio profesional del derecho? Porque, pues, o sea, yo puedo auxiliarme de todo lo que está establecido en el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Entonces, pues esto se debe regular de manera específica a los derechos que le asisten a los pueblos indígenas, que no son más que los derechos humanos a los que todos los guatemaltecos tienen derecho por su condición de persona. Pero para regular esto de manera específica y dar una protección a estos grupos en una situación de desventaja, se hace una regulación que indique de forma clara cuáles van a ser estos derechos. Según la Constitución Política de la República de Guatemala,
En su articulado, en su parte pues dogmática, nos preceptúa en el artículo 58 acerca de esta identidad cultural. Pues lo preceptuado es que se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a los valores, lengua y costumbres. Asimismo, el artículo 66, que va de la mano, nos regula que es el conjunto de elementos que los definen y a la vez los hace reconocer como tal. En opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad, que la vimos el primer día de clases, va a determinar en el artículo 66 que el Estado de Guatemala debe promover la forma de vida, costumbres, tradiciones, la forma de organización social, el uso de traje, cuyo fin es mantener los factores que tienden a conservar aquella identidad, entendiéndose esta como el conjunto de elementos que los definen y a la vez los hacen reconocerse como tal. Cabe a mencionar y a colación que debe reconocerse la identidad cultural de los pueblos indígenas. La Constitución, como ley suprema, reconoce el idioma, la vestimenta, la autodeterminación, costumbre y tradiciones que hacen constar aquella libertad que gozan los guatemaltecos indígenas, en la cual usted puede desenvolver su cultura. Pues en el artículo 57 nos indica que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como beneficiarse de aquel progreso científico y tecnológico de la nación. Entonces, haciendo pues una acotación al artículo 59 de la misma forma, que nos establece la protección, investigación de la cultura. Es obligación primordial del Estado, pues, proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional, emitir leyes y disposiciones que tiendan a aquel enriquecimiento, restauración, preservación, recuperación, promover y reglamentar su investigación científica, así como la creación y la aplicación de la tecnología apropiada. De lo anterior, la ley suprema desprende los mandamientos necesarios para la protección e investigación de la cultura, por lo que usted puede notar que en Guatemala, pues el Estado es responsable de un correcto y adecuado desenvolvimiento de la cultura que conviven en la nación. Esto habría de ser a través de la creación, mecanismos y fundamentos que orienten a la población a una cultura de protección y respeto como tal. El artículo número 60 encontramos pues prácticamente los elementos constitutivos del patrimonio cultural, que son la nación, los bienes, los valores paleontológicos, arqueológicos, históricos, artísticos del país que están bajo la presión del Estado. O sea, se prohíbe su enajenación, exportación y alteración. Aquí está Nelson. Nelson, Dígame, licenciado. ¿en qué, cuando hablo de patrimonio cultural, en qué, pues, ¿En qué pienso? ¿cómo Dice dice? usted. ¿En qué piensa o en qué, pues, cuando le hablo de patrimonio cultural, o sea, todo lo opuesto a que fuera un delito, ¿cómo lo encuadraría? Ya que es, pues, nuestro penalista acá.
Lo contrario a patrimonio es que patrimonio nacional prácticamente sería, ahí estábamos hablando de las, qué sé yo, culturales. reliquias, eh, ¿qué sería lo contrario de un delito ahí? Que No no lo se puede. contrario de lo bueno a lo malo. O sea, estoy hablando ahorita de lo bueno, o sea, de lo preceptuado en el artículo 60 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué De que pasaría, venga digamos, alguien de y que se que, robe una reliquia nacional, digamos que la saque al extranjero, eso ya estaría cometiendo ahí un delito, ¿eh? sí, qué pasaría, digamos, de que si yo a mí me da la gana y, digamos, yo me llevo un hueso de dinosaurio y me lo llevo a otro país para que lo examinen sin Si es consentimiento? considerada reliquia nacional ese hueso, sí estaría cometiendo un delito, licenciado, ¿Y un qué clase de tráfico delito? ilícito prácticamente, ¿Y por qué un tráfico ilícito? porque lo está transportando de un país a otro. ¿Qué pasaría si Joshua se lo lleva? Ay, Dios, le meto cadena perpetua de una vez. Pero como aquí no está, no le vaya a decir nada. Gracias, Nelson, le agradezco mucho. Va, licenciado. Ya vieron, aquí aprenden de todo, aprendieron civil, penal, laboral, hasta pues a- el curso de carcajadas, ¿va? Y eso que no como payasos, diría por ahí Andy, ¿va? Entonces a cada uno, pues, les agarré bastante aprecio. La verdad, a cada uno les agarré bastante aprecio. Y pues, si miran de que molesto con uno, si van a decir, este loco está molestando solo con un su grupito selecto, ¿no, mucha? Únanse a la jodedera, que a mí me da igual. A mí no me faltan el respeto. Yo quiero ver a todos felices. A veces uno tiene bastantes problemas y pues cualquier cuestión que mira ahí, cualquier cuestión a veces que yo miro en el grupo, pues digamos estoy triste y cualquier cuestión que miro en el grupo ya empiezo a reírme de la nada, porque pues es normal. Ahora pues, ¿qué pasa con los bienes que constituyen el patrimonio cultural? Estos pues sirven para la identidad y cualquier atentado contra los mismos, escúchelo bien, por eso es que le pregunté a, a Nelson esto, menoscaba la integridad de los grupos que habitan en el territorio nacional. En el artículo 62, pues, se manifiesta la protección del folclore, artesanía tradicional, el objeto del Estado con el fin de preservar su autenticidad. El Estado busca proteger la riqueza perteneciente a las distintas formas de identidad que conviven en el territorio nacional, por lo que se vuelve indispensable la regulación legal administrativa con los fines de protección, cuidado, establecimiento y reconocimiento al respecto. También en el artículo 63 va a hacer valer el derecho a la expresión creadora. El Estado a usted le va y a estos pueblos les va a garantizar la libre expresión creadora, va a apoyar y va a estimular al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo la formación y superación profesional y económica. Se menciona que en la Gaceta número 47 del expediente 127/96, anótelo bien porque le puede venir otra vez en el examen y usted va a decir, ah, ya estoy a penca con sentencia, con sentencia, con sentencia, con sentencia, que sueñan con sentencia, y allí mi estimado Nelson, va. La Corte de Constitucionalidad se pronuncia a colación de este reconocimiento que va a constituir una fuente fundamental en la preservación de la identidad cultural de los pueblos indígenas. Lo preceptuado, pues, en el artículo número 4 de la libertad e igualdad, le da este paso a la igualdad y el reconocimiento de los pueblos indígenas, así como sus elementos constitutivos de identidad, debiendo entender que esta regulación específica para los pueblos indígenas no va a menoscabar los derechos de los habitantes.
no indígenas de Guatemala, ni va a contrariar el Estado constitucional de derecho. O sea, la libertad igual es para todos. O sea, el hombre y la mujer, cualquiera sea su estado civil, va a tener las mismas oportunidades y las mismas responsabilidades. Pues en la Gaceta número 17 del expediente 209/90 nos va a establecer, ojo acá, cuando a usted le pregunten en la calle qué entiende por libertad personal. La libertad personal es un derecho humano que la Constitución de la República garantiza de tal suerte que no puede hacer distinción colocando a un determinado sujeto o grupo en plan o desigual, limitando o restringiendo sus derechos frente a otro u otros similares, características o condiciones por los que los derechos atañen a los pueblos indígenas en relación a la identidad cultural deben ser protegidos, respetados como derechos individuales en la especial atención en la aplicación total y la situación y la desventaja. El Código de Trabajo, en el artículo número 9, nos preceptúa acerca si el trabajo se realiza en una región, extendido el uso entre los trabajadores algún dialecto indígena, los que dirijan o vigilen en forma directa deben hablar también ese dialecto. Esto da a entender que el idioma español no es el idioma dominante y que debe promoverse el uso de idiomas indígenas para que haya interrelación cultural balanceada y no de opresión, con tal de no rezagar los idiomas indígenas por ser elemento de los pueblos vulnerables. Por lo anterior, usted va a notar que en el Código de Trabajo, al regular estas relaciones laborales de las personas, indica que toda persona tiene derecho al trabajo sin importar su idioma, sea maya, chinca o garífuna, debiéndose respetar aquella situación del mismo y atender que este cuerpo legal manifiesta que la persona que dirija una mayoría que hable un idioma indígena, este también debe dominarlo con el fin de preservar el mismo y no excluir a ningún guatemalteco por el uso del idioma indígena. El Código Penal, en el artículo 202, que ese artículo es muy famoso porque ese artículo vino en el examen, algunos les creó problemas, otros lo adivinaron a cierto modo porque me di cuenta y otros pues lo supieron aplicar. Cuestiones que no juzgo, cuestiones que ustedes deben de aprender más adelante. También tenemos la Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación, que este cuerpo legal entró en vigencia en el año 2002. Se tiene como fin la educación en pro de la eliminación de discriminación existente en nuestro país, procurando su erradicación a través de la enseñanza. Este convenio, en su sexto, considerando manifiesta que la República de Guatemala es un país pluriétnico, pluricultural y multicultural, en donde el respeto a las culturas, la libertad y dignidad de los derechos es fundamental para las relaciones armónicas y tolerantes en todos los habitantes. O sea, colorín colorado, este cuento se ha acabado y necesito de que tomen lectura de la opinión consultiva que les dejé al principio, es la 199-95, si no estoy mal. ¿Quién se acuerda de esa opinión consultiva? El primer día de clase la vimos. Sí, 1995-95.
Entonces necesito de que se tome lectura de esa opinión consultiva porque el próximo día de clases vamos a tener un pequeño laboratorio acerca de esto. Quien desea hacerlo, enhorabuena. Quien desea hacerlo va a tener sus primeros 5 puntos. O sea, el examen, usted va a no, hombre, no van a ser 60 preguntas, ni preguntas, son muchas. O sea, yo los pongo a analizar, no los pongo a que fueran robots y contesten cuestionarios, ¿va? Nos da miedo. No, hombre, no les voy a dejar 10 sentencias, no, hombre, son poquitas, 10 sentencias, no. Yo les voy a mandar la opinión consultiva. Entonces, conforme a esa opinión consultiva, vamos a sacar el lunes un resumen. Nos vamos a conectar acá. O sea, quien no se conecte ese día de clases, perdió. Ese sería el laboratorio 5. Sí, vale 5 puntos ese laboratorio lo vamos a trabajar aquí en clase. Entonces es la opinión consultiva. Yo se las voy a pasar de nuevo. Yo les voy a mandar el laboratorio y ese laboratorio ustedes lo tienen que entregar. El examen, me preguntan aquí si el examen, yo lo tengo valorado por el momento con 25 puntos. Entonces, el lunes hacen una opinión consultiva y el miércoles solo nos vamos a conectar por, digamos, compromiso, porque pues, o sea, yo ya terminé. Este fue el último día de clases. Espero pues todo lo que hayan aprendido, si fue poco, mucho, o fue poco, mucho, lo pongan más adelante en práctica. Por el momento, pues, yo me retiro, no me voy a poner, como dirían por ahí, a llorar, ¿va? Pero sí estoy ahí, sí que, créanme, lo que para uno, pues, ser catedrático, pues, porque no, nunca fui auxiliar, o sea, le doy gracias a Dios de que, pues, o sea, me tomaron a mí en cuenta y haciendo, pues, profesional, ¿va? O sea, nunca tuve la oportunidad de ser auxiliar. Durante mi vida académica, pues fui más fui coordinador de voluntariado, les cuento, fui coordinador de clínicas también, fui coordinador de escuela de vacaciones, fui coordinador de preespecializaciones, o sea, a mí me tenían allí como prácticamente la cabeza, o sea, y siempre puteaba a auxiliar, o sea, llegaba el auxiliar y me decía, mira, que no, pero mira, mano, vos estás tratando con un alumno, estás tratando con una persona que está a tu mismo nivel, o sea, no te quieras llevar o colgar una medalla que a vos todavía no te corresponde, o sea, ni de licenciado te corresponde esa parte. Gracias, Luis. De verdad, lo agradezco mucho, de verdad, con gusto. Para mí es un honor. Y ahí ya me anotaron ahí como padrino, creo que va el segundo, porque ahí también Nelson me pidió también lo mismo y con gusto le vamos a entrar. Entonces, mucha, si un auxiliar les falta el respeto, me lo comunican a mí, por favor. Aquí nadie debe ser pues, prácticamente intimidado. Todos estamos al mismo nivel. Hoy están estos, mañana se pueden ir, pero uno tiene que dejar, espérenme. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Ah, va. Entonces uno debe dejar huella, porque pues como les digo, hoy estoy aquí, mañana no sé si no se van a asustar todavía.
Entonces, uno debe dejar una buena huella hasta en los trabajos, porque a veces los trabajos no son duraderos o para toda la vida. Entonces, yo prefiero salir por la puerta grande y no salir por la puerta chica y abuchado y avergonzado. Entonces, cualquier cuestión, saben de que sí, de que yo siempre voy a seguir a las órdenes en lo que necesiten. O sea, esto no se termina acá, señores. Esto sigue y va a seguir porque yo así lo quiero y porque a mí nadie me va a impedir ayudarlos. Yo estoy en toda mi libertad, así como lo expresé en la sentencia de la Corte Constitucional. O sea, yo estoy en toda mi libertad de apoyarlos, de poner la cara también por ustedes. Así que si yo la pongo por una persona que a mí me importa, como es mi padrino, por cuestiones ahí sí que ajenas a nosotros en junta directiva, yo también créanme lo de que yo también la pongo. Yo también, por ustedes, yo también pongo la cara. ¿Por qué? Porque me importan, me interesan. Tal vez a mí no me conocen, tal vez yo no los conozco, pero con el hecho de que ustedes sean mis alumnos, significa bastante. Entonces, feliz noche, agradezco las muestras de cariño y de empatía hacia mi persona. José Alemán, dígame. Licenciado, sin temor a equivocarme, creo que hablo en nombre de todos los compañeros de que usted ha sido de verdad el más solidario, que nos inspira a seguir adelante y que sentimos que está de nuestro lado. De verdad le agradecemos muchísimo. De nada. Y la verdad, a usted también agradezco, José Alemán, porque usted fue una de las personas aquí sin decirlo, ¿va? Así que no se vaya a poner celoso Nelson, dirían por ahí, ¿va? No fue una de las personas que más me cuestionó en el curso. Y eso, créanme, me agradó bastante. Me agrada que a mí me pregunten. Y si yo no lo sé, le digo, dejémoslo para otra clase, lo voy a estudiar. Y si yo lo sé en ese mismo momento, en ese mismo le contesto. ¿Por qué? Porque no soy una máquina que procesa información, o sea, uno va en constante aprendizaje. Ahora, si usted se quiere, pues, tener una plática ya profunda y todo eso, el indicado es el doctor Vladimir Aguilar Guerra. Él, miren, él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él es el indicado, entonces a él sí, bombardenlo. O sea, a mí también, pues, pero pues, como pues se dieron cuenta la magnitud de conferencia que él impartió, entonces ya sabrán qué tipo de profesionales y espero el otro semestre, como va a estar en la noche, que caiga aquí en esta sección y van a estar pues prácticamente en buenas manos. Si cae en esta sección, con ustedes van a estar en buenas manos porque ustedes son unas personas aplicadas que no le tienen miedo a ningún catedrático. Entonces, pasen feliz noche, que Dios los bendiga y cuídense mucho. Los